Bueno, ya vamos a acabar casi con esta lista de reproducción de nomenclatura. Nos hacen falta 2 videos y este es el penúltimo que nos va a hablar de oxisales. Es de las sustancias que más se le complican mínimo a mis alumnos, generalmente ponerles el nombre, pero vamos a ver paso a paso cómo se llega al nombre de una oxisal. Y sin más, vamos a ello. Bueno, y entonces, como les menciono, vamos a hablar de lo que son las oxisales. Bueno, ¿qué son las oxisales? Son la mezcla de un metal con un oxianión. Y antes de continuar, vamos a hablar de qué son estos oxianiones de los que estamos hablando. Los oxianiones son bueno, vienen de los oxiácidos y son oxiácidos que perdieron mínimo un hidrógeno. Y de hecho van a sacar su nombre a partir del oxiácido. Entonces vamos al ejemplo que pusimos en el video de oxiácidos, que era el ácido sulfúrico. Rápidamente vamos a ver por qué se llamaba ácido sulfúrico. Recordemos que vamos a calcular alfa y alfa va a ser igual a 2, que es un número fijo, multiplicado por 4, que es la cantidad de veces que aparece el oxígeno, menos 2, que es la cantidad de veces que aparece el hidrógeno, entre 1, que es la cantidad de veces que aparece el azufre. Entonces aquí el alfa es 6. Entonces el azufre, quedamos que para los oxiácidos, que para oxianiones va a ser el mismos estados de oxidación, trabaja con 2, con 4 y con 6. Ok, entonces ya tenemos a nuestro conocimiento del azufre. Quedábamos que cuando son 3 opciones, tenemos estas 3 opciones: hipooso, oso, ico. ¿Ok? Este sería para 2, este sería para 4 y este sería para 6. Y entonces esta es la que le tocaba. Ahora vamos a poner el nombre de este oxiácido. Y este oxiácido se llama ácido sulfúrico. Porque ya vimos que termina con la terminación ico. Ok, ahora, ¿qué es un oxianión? Ok, es este oxiácido que va a perder uno o dos de sus hidrógenos. Entonces, existen dos oxianiones que vienen del ácido sulfúrico, que van a ser este y que van a ser este. ¿Ok? Dos oxianiones. Ahora vamos a cambiar un poco de color para seguir escribiendo aquí. Y van a tener un estado de oxidación específico. Este va a tener un estado de oxidación de menos 1 y este va a tener un estado de oxidación de menos 2. ¿De dónde aparecen estos estados de oxidación? De la cantidad de hidrógenos que se perdieron. Si se fijan, teníamos 2 hidrógenos originales. Entonces, el primero perdió solamente 1 porque mantiene 1 y entonces va a tener un estado de oxidación de menos 1. El segundo perdió los 2 hidrógenos y entonces tiene un estado de oxidación de menos 2. Y su nombre va a ser el mismo que el oxiácido, pero quitando la palabra ácido y cambiando las terminaciones. Y vamos a poner otro color diferente para esto. Las terminaciones. Si la terminación era oso, va a cambiar a ito. Y si la terminación era ico, va a cambiar a ato. ¿Ok? Entonces este se va a llamar sulfato. Y este se va a llamar sulfato. Pero Querol, ¿cómo vamos a reconocer entre uno y otro? Ok, cuando todavía quedan hidrógenos presentes, los vamos a nombrar. Entonces este es un solo hidrógeno y le vamos a llamar hidrógeno sulfato. Ahí se me pegaron, déjenme le borro para escribirlo con más espacio. Hidrógeno sulfato. Porque todavía tiene un hidrógeno. Si tuviera 2 hidrógenos y fuera un oxiácido de los que trabajan con 3 o 4, se llamaría dihidrógeno o trihidrógeno sulfato. O sea, vamos a decir la cantidad de hidrógenos que vienen, pero la terminación siempre va a ser la misma que tenga el oxiácido, pero con estos cambios. De oso a ito, de ico a ato. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a sacar los oxianiones. Ahora, podemos regresar a nuestra premisa inicial. Tenemos que los metales van a tener un estado de oxidación alfa, que nos va a interesar saber a nosotros. Van a venir una cantidad de veces que va a ser Y. Y estos oxianiones van a tener un estado de oxidación de menos beta,
que menos beta en estos casos que pusimos de ejemplo son estas cargas que dijimos. Entonces, beta es igual a cantidad de hidrógenos que perdió el oxiácido. Y va a venir una cantidad de veces que va a ser X. Y para hacer mi cálculo de alfa, alfa va a ser igual a beta por X sobre Y. O sea, la cantidad de hidrógenos que perdió el oxiácido por la cantidad de veces que aparece el oxianión entre la cantidad de veces que aparece el metal. Bueno, entonces, ya explicando esto, podemos empezar a poner ejemplos y ver cómo se van a nombrar estos oxiácidos. Entonces, borramos pizarrón y regresamos. Bueno, pusimos esta oxisal y ahora vamos a ver cómo se van a nombrar con las diferentes nomenclaturas. Y ya saben, vamos a empezar con la nomenclatura clásica. Entonces, si se fijan, por eso es tan importante saber cuál es el nombre de nomenclatura clásica de los oxiácidos, porque el nombre del oxianión viene de la nomenclatura clásica del oxiácido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el oxianión de inicio para poder descubrir cuál es su beta y cuál es el estado de oxidación y cuál es su nombre, en otras palabras. Vamos a tomar este oxianión y vamos a formar el oxiácido común, que si se acuerdan, el nitrógeno aparecía de los que comúnmente son meta, que trabajan con una sola agua, y como tiene un estado de oxidación impares, porque el nitrógeno tiene 3 y 5, entonces trabajaba con un solo hidrógeno. ¿Ok? De todas maneras, recuerden el video, si no, apúntenlo en algún lado para ver eso. Entonces, este sería el oxiácido del que viene. Vamos a cambiar un poco de color para hacer las señalaciones que necesitamos. Nosotros necesitamos calcular alfa. Y alfa va a ser igual a 2, que recuerden que siempre es 2, multiplicado por 3, que es la cantidad de veces que aparece el oxígeno, menos 1, que es la cantidad de veces que aparece el hidrógeno, entre 1, que es la cantidad de veces que aparece el nitrógeno. Esto me va a dar igual a 5. Y como ya dijimos, el nitrógeno trabaja con más 3 y más 5. Entonces, dos opciones. La opción oso para cuando trabaja con el 3 y la opción ico para cuando trabaja con el 5, que es nuestro caso. Entonces, este ácido se llama, aquí vamos a ponerlo, ácido nítrico. Bueno, ya tenemos que esto se llama ácido nítrico. Entonces cambiamos un poco de color y vamos a poner aquí que si la terminación era ico, cambia a ato. Entonces esto es un nitrato. Entonces ya sabemos cómo se llama el nitrato. Y ya sabemos que perdió un solo electrón. Entonces el estado de oxidación que tiene es menos 1. Y ahora ya podemos calcular nuestra alfa, pero nuestra alfa de la oxisal. Alfa va a ser igual a 1, que es el estado de oxidación que vimos del nitrato, que es la cantidad de hidrógenos que perdió, multiplicado por 2, porque aquí aparece 2 veces, entre 1, porque aparece una sola vez el cobre. Recuerden que si no tiene un número significa que aparece una vez. Entonces, su estado de oxidación del cobre aquí es 2. Ok, me voy a poner acá. El cobre trabaja con 1 y con 2. Entonces, de nuevo son dos opciones. La terminación oso para cuando trabaja con 1 y la terminación ico para cuando trabaja con 2, que de nuevo caímos en la terminación ico. Ok, ya hicimos todo esto, ya hicimos el cálculo, ya vimos dónde terminamos, ya vimos el estado de oxidación. Ahora nos hace falta ponerle nuestro nombre. Entonces vamos a poner el nombre. Ya vimos que esto se llama nitrato, entonces empezamos con nitrato. Y ya vimos que el cobre termina con ico, entonces cúprico. Recordando que cobre es de aquellas sustancias que se utiliza un prefijo griego como cuprus. ¿Okay? Entonces este sería el nombre de esta oxisal en nomenclatura clásica. Voy a dejar escritas muchas cosas para saber de dónde viene cada uno, pero borramos lo de la derecha y regresamos para nomenclatura stock. Bueno, la nomenclatura de stock regresa a sus inicios y se va a basar de nuevo en la clásica. Y solamente vamos a utilizar el hecho de los estados de oxidación, ya sabemos, entre paréntesis. Entonces, el nombre nitrato se mantiene. Esto se va a llamar nitrato.
¿Por qué nitrato? Porque viene del ácido nítrico que teníamos aquí y entonces le llamábamos nitrato por el cambio de ico a ato. Entonces, todo el proceso para llegar a que este era un nitrato es todo este proceso que hicimos aquí, desde que pusimos el ácido nítrico escrito, calculamos su alfa, vimos que el nitrógeno tiene 2, utilizamos esto, o sea, tenemos que sacar todo el proceso para llegar a una nomenclatura clásica del oxiácido para saber que esto es nitrato y en nomenclatura stock se mantiene. Pero ahora ya sabemos que en vez de usar una terminación, esto no nos va a importar para el cobre y solamente nos va a importar esto. El cobre tiene 2 estados de oxidación y el que está utilizando es el 2 que fue nuestro cálculo de alfa. Entonces nitrato de cobre 2 en números romanos. Y ya estuvo. Si ya teníamos el cálculo como esto, se vuelve muy rápido y esta se vuelve la nomenclatura más utilizada para las oxisales. Entonces, de nuevo, vamos a borrar lo que no necesitamos y regresamos para nomenclatura sistemática. Bueno, la nomenclatura sistemática vuelve a ser una nomenclatura muy poco utilizada también para las oxisales. Y todo tiene que ver porque es una nomenclatura que se complica mucho. Primero, no necesitamos todo este cálculo excepto el del alfa, ¿ok? El alfa del nitrógeno sí lo necesitábamos. Entonces, de todas maneras, sí necesitábamos saber que esto era un ácido nítrico, porque necesitábamos el alfa. Pero todo lo de aquí abajo no lo necesitamos. Entonces, luego tampoco vamos a necesitar el cálculo de el cobre, no vamos a necesitar saber qué es oso o ico y no vamos a necesitar el cálculo de alfa para cobre. Entonces lo único que necesitamos es saber cuál es el oxiácido, esto que aparece aquí, y saber el alfa del nitrógeno. Y ahora sí vamos a empezar. Tenemos un número afuera de paréntesis, entonces entramos en la nomenclatura rara, donde ponemos dis y abrimos un corchete. Y en el corchete vamos a describir todo lo que está dentro del paréntesis. Ya habíamos hecho esto 3 veces el oxígeno, entonces trioxo. Luego, nitrógeno, nitrato. Y déjenme aquí cambio de color y le subrayamos la terminación ato para no olvidar que esto es siempre. Siempre con terminación ato. Seguimos. Entre paréntesis, el estado de oxidación del nitrógeno. 5. Cerramos el paréntesis y cerramos el corchete porque ya terminamos de describir lo que está dentro del paréntesis. Y ya nomás ponemos de cobre. Aquí si viniera 2 veces el cobre, se llamaría de dicobre y así. Ahora sí vamos a decir la cantidad de veces que aparece el cobre. Pero aparece una sola vez, es la segunda parte, no ponemos la palabra mono. Y este sería el nombre en nomenclatura sistemática para el nitrato cúprico o nitrato de cobre 2 en las otras nomenclaturas. Entonces, vamos solamente a poner un par de ejemplos, los resolvemos y acabamos con este video. Bueno, entonces tenemos 2 ejemplos, ya se la saben. Pongan pausa, los resuelven y regresamos para ver si les pusieron bien o mal el nombre. Y vamos a empezar aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya sabemos, tomar el oxidanión, que en este caso es ClO, y recordar, ok, con el cloro estamos hablando de estados de oxidación impares, que era 1, 3, 5 y 7. De hecho, si quieren lo ponemos aquí. El cloro trabajaba con 1, 3, 5 y 7. Y está usando un solo hidrógeno, porque es lo normal que utilice. Entonces este es el oxidanión, ¿va? Que el oxiácido. Ahora, para el cálculo del alfa. El alfa, ¿qué va a ser? Viene una sola vez el oxígeno. Entonces tenemos un 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, por 1, que es la cantidad de veces que viene el oxígeno, menos 1, que es la cantidad de veces que viene el hidrógeno, entre 1, que es el estado de oxidación del cloro. Perdón, la cantidad de veces que viene el cloro. Pero si se fijan, 2 por 1 son 2, menos 1 es 1, el alfa es 1. Entonces, estado de oxidación es 1. Las opciones, hipo, oso,
ico, hiper, ico, con 1, con 3, con 5 y con 7. Tenemos el 1, nuestra opción ganadora es hipooso. Entonces, este ácido se llama, aquí lo vamos a poner, se llama ácido hipocloroso. ¿Ok? Entonces, cuando pierde un hidrógeno, cambiamos oso por hito y se va a llamar hipoclorito. Entonces, ya tenemos el nombre del oxianión. Ahora, ¿cuántos hidrógenos perdió? 1. Entonces, el estado de oxidación del oxianión es -1. Viene una vez y hay un sodio. Alfa del sodio es igual a 1 por 1 sobre 1, lo cual es igual a 1. Y si vemos la tabla periódica, el sodio solo trabaja con 1. Entonces, suena muy obvio. Ahora vamos a poner el nombre. Ya quedamos que se llama hipoclorito, entonces ponemos hipoclorito. Ahí me faltó la C. Hipoclorito sódico. Porque recuerden que si tiene un solo estado de oxidación, la terminación es ico. Lo O en stock, hipoclorito de sodio, que es más utilizada aún. Y en nomenclatura sistemática viene una sola vez el oxígeno, no hay paréntesis, entonces no tenemos que poner ni corchetes ni nada, pero viene una sola vez el oxígeno, se va a llamar monooxo clorato, recuerden que la terminación siempre es ato, monooxoclorato, entre paréntesis un 1 en número romano, de sodio. ¿Ok? Entonces, ya terminamos con este compuesto. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a utilizar otro color. Y ahora vamos a formar el ácido a partir de nuestro CO3. El carbono trabaja con estados de oxidación pares. El carbono trabaja con 2 y con 4. Entonces recuerden que cuando tiene estados de oxidación pares se utilizaban 2 hidrógenos. Entonces este va a ser el ácido. Ahora, cálculo del alfa. Alfa es igual a 2 por 3 menos 2 entre 1. 2 porque es el número fijo, 3 porque es la cantidad de veces que viene el oxígeno, menos 2 porque es la cantidad de veces que viene el hidrógeno, entre 1 porque es la cantidad de veces que viene el carbono. Esto me da 6 menos 2 es igual a 4. Entonces estamos usando el 4. Terminaciones. Oso cuando es con 2, ico cuando es con 4. La que quedamos es ico. Entonces este ácido se llama ácido carbónico. Por lo cual, al perder los dos hidrógenos, se va a llamar carbonato. Este es el nombre que nos interesa a nosotros, carbonato. ¿Ok? Entonces ya tenemos el nombre del oxiácido. Entonces vamos a calcular el alfa. Tenemos que lo que perdió son dos hidrógenos, entonces tiene un menos 2. Y entonces el alfa del hierro va a ser igual a 2 por 3, porque viene 3 veces el carbonato. Este número afuera del paréntesis no lo dice. Entre 2, porque viene 2 veces el hierro. Entonces 2 por 3 entre 2 nos da igual a 3. Y ahora, el hierro. El hierro va a trabajar con 2 y 3. Entonces, terminación oso para cuando es 2, terminación ico para cuando es 3. Y ganó la de 3. Esa es nuestra terminación. Ahora nos faltaría nombrar el oxiácido ya teniendo toda esta información que nosotros sacamos. Entonces, no se agarra el color, ya agarramos el color. Y listo. Vamos a ponerlo aquí abajo, que es donde nos cabe. Y vamos a poner, es un carbonato. Entonces, carbonato. Y hierro, recuerden que es este prefijo ferrus. Entonces, terminación ico, carbonato férrico. Ok, esto es una F por más fea que se vea. Ahora, si lo vemos en nomenclatura stock, va a ser carbonato
eso no cambia. Carbonato de hierro. Y entre paréntesis ponemos el 3. Recuerden que ponemos el paréntesis porque tiene más de una opción. Tenía dos opciones el hierro. Y finalmente en nomenclatura sistemática, viene afuera del paréntesis un 3, entonces le voy a poner tris. Abro corchetes. Viene un 3 afuera, bueno, más bien al lado del oxígeno, entonces voy a poner trioxo. Luego voy a poner carbonato. Recordando que la terminación ato no es porque trabaje con 4, sino que porque siempre es ato. Entre paréntesis voy a poner el número 4 porque es el estado de oxidación del carbono. Cierro el corchete y ya te escribí lo que está dentro del paréntesis. Ahora vienen dos veces el hierro. Di, hierro. Entonces tiene su lógica, pero no es nada utilizada la nomenclatura sistemática. Sé que son complicadas, sé que es mucha información, sin embargo, tienen todas sus reglas, su manera de llegar a esta nomenclatura, y si la practicamos se vuelve parte de nuestro conocimiento básico, y ya nombrar las sustancias es muy sencillo con que sepamos estados de oxidación. Y bueno, hasta aquí dejamos el video de lo que es la nomenclatura de las oxisales. Falta un video de nomenclatura, nos vemos en él. Hasta la otra. Lights fade, slow as the curtain calls. We gave it everything we had. Hearts are pounding, standing tall. Memories made, we can't be sad.